Hermanos, estamos en el tiempo santo de Cuaresma y la Iglesia, la liturgia de estos días, nos invita a la conversión. ¿Y la conversión de qué? ¿Y a qué? Bueno, es esta reflexión, esta meditación. Yo quisiera que fuera como una invitación a liberarnos del pecado. No olvidemos el contexto de este retiro espiritual. Hemos estado cara a cara con el Señor, cara a cara con Jesús, cara a cara con Dios. Nos hemos acercado desde nuestra pobreza, nuestra limitación y nuestras miserias, desde nuestro pecado. Hemos reconocido que lo importante es que Él nos ama. Lo único que nos pide es que reconozcamos nuestras limitaciones, nuestros errores. Solo puede ser perdonado quien lo reconoce ese pecado y se arrepiente y pide perdón. Hemos adorado, hemos estado en experiencia, así lo espero, de y con Jesús. Hemos celebrado la Eucaristía, hemos comido su cuerpo. Mirad, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, dice: os purificaré de vuestras impurezas, de vuestras idolatrías. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Esto es muy importante. Daos cuenta de la promesa que Dios hace a través del profeta. Nos dará una renovación completa. Diríamos que nos hará limpios, puros, hijos de Dios, hombres y mujeres nuevos. Liberarse del señorío del pecado es lo primero que hay que hacer para entrar en el señorío de Cristo, que se lleva a cabo en el Espíritu. Es decir, lo primero que hay que hacer, repito, es entrar en el señorío de Cristo. Pero para entrar en el señorío de Cristo, ya sabéis que para que uno entre, dejen salir primero. Si quiero llenar un recipiente de un líquido determinado, tendré que vaciar del líquido previo. Yo no puedo entrar en comunión con Dios en la santidad si yo no trato al mismo tiempo de ir dejando, arrancando, vaciándome del pecado. La sabiduría no entra en el alma perversa, no habita en un cuerpo esclavo del pecado. Importante es esto, ¿eh? Cuando dice y digo la sabiduría, estoy hablando de Dios. Dios no entra donde no es invitado. Dios no entra, y lo dice el Apocalipsis: estoy llamando a la puerta de tu corazón. Si me abres, entraré. Cenaremos juntos si me abres, es decir, si me invitas. Luego dice que no entra, así lo dice el libro de la sabiduría en el capítulo 1. Dios no entra donde el alma es perversa, no habita en un cuerpo esclavo del pecado. Cuaresma. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? Diría San Juan de la Cruz que poco le da a un pajarillo estar atado a la patita con una cadena impresionante, pesada, que le impide volar, si está atado a un hilillo finísimo, pero está atado. No puede volar. A veces nosotros decimos: no tengo grandes pecados. Eso solo lo sabe Dios. Tú no juzgues eso. El problema es: vuelas, puede haber ataduras, apetitos desordenados, manías, prejuicios. Diría también Jesús: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Es el corazón, si sigue esclavo del pecado. El corazón ha de renovarse. El odre viejo tiene que convertirse en odre nuevo. Está en la Cuaresma. Es decir, que la Cuaresma no es simplemente hacer cosas buenas, que hay que hacerlas. La Cuaresma es darle la vuelta al corazón. La Cuaresma es volvernos a Dios. Y uno tiene que pensar: Señor, como el pajarillo, ¿qué me impide volar? ¿Qué me impide ser generoso? ¿Qué me impide ser hombre y mujer de oración? ¿Qué me impide ser más espiritual? Señor, ¿qué me impide perdonar?
Señor, ¿qué me impide? Tú verás, puntos suspensivos. ¿Qué me impide? Si es grande como si es pequeño. Pienso que todos los que estamos aquí no somos grandes pecadores, no hemos cometido crímenes, asesinatos, pero volamos. En el camino de esta conversión cuaresmal, la liberación del pecado, vamos a distinguir algunas etapas. A mí me llamó la atención cuando un día, leyendo a un autor espiritual, hacía esta reflexión. Lo primero que hemos de hacer es reconocer el pecado. Sabéis que hay un pecado que nunca se podrá perdonar, el pecado contra el Espíritu Santo. Y es el pecado aquel que no es reconocido. Aquel que dice yo no tengo pecado, no puede ser perdonado porque no lo reconoce. Y como no lo reconoce, no pide perdón. Y al no pedir perdón, la mano de Dios, la misericordia de Dios está ahí. Pero no se arrepiente, no pide perdón. Por eso el perdón está en la puerta, pero no entra. Primero, repito, reconocer el pecado. El mundo ha perdido el sentido del pecado. Llamemos a las cosas por su nombre, ¿eh? En la calle no hay sentido de pecado. Todo da igual. Hasta hace un tiempo el aborto era un crimen abominable socialmente, por ejemplo. Hoy socialmente no tiene mayor importancia para mucha gente. Es decir, el pecado ya no tiene importancia. El robo no tiene importancia, es que es un buen negocio. Es que es una oportunidad. La manipulación de las personas. El mundo, repito, ha perdido el sentido del pecado y nosotros que vivimos en el mundo hemos de preguntarnos esta tarde, Señor, yo tengo sentido del pecado. Estoy hablando del pecado, no de chorradas, perdón, no de tonterías. Digo del pecado. Hablo de los pecados como, sinceramente, que matan en nosotros la vida divina. Pero a veces llamamos pecaditos, pequeños vicios, pequeñas pasiones, que a veces incluso dan un toque simpático. No, es que este chico es así, esta persona es así, bueno, que así de, no sé, es su forma de ser. Y tratamos de justificar, no es que soy así. No, ya no se teme aquel que da un toque, ¿verdad? Y avisa del pecado. Se tiene miedo de todo menos del pecado. Tenemos miedo del coronavirus. Pero sabéis que hay un virus muchísimo más contagioso. Sin menoscabo de este, es el pecado, No le damos importancia. El virus del pecado es contagioso. Y el pecado es el origen de todos los males. Y si tú no amas porque has pecado y vives en pecado, todo lo que tú tocas lo contagias. Jesús ha venido a salvarnos del virus del pecado. Digo, que se tiene miedo a todo, pero no del pecado. Miedo a la contaminación atmosférica, es verdad. Miedo a los males corporales, si me duele aquí, me duele allá. Claro que sí, para eso está el médico, hay que ir al médico. Pero no se tiene miedo de ir contra Dios. Vosotros quedaos con lo que quiero decir, y no como lo digo. No se teme. Es decir, como no tememos el juicio de Dios. Claro, es que Dios, un día, cuando nos vayamos de este mundo, dice el Evangelio, pondrá a su derecha a uno y a su izquierda a otro. Separará los buenos de los malos. Tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer. Hay juicio de Dios, pero lo hemos olvidado. No está de moda decir estas cosas. No temáis al que mata el cuerpo, tened más bien al que puede echaros en la gehenna con cuerpo y alma. Jesús nos dice que no hay que temer, repito, a los que matan el cuerpo, solo aquel que tiene poder para arrojar al fuego eterno. Lucas 12:4. Este es lo que tener en cuenta. Bueno, pues yo invito esta noche, hermanos, en este contexto de retiro, con la perspectiva de la misericordia de Dios, no temamos a Dios, no tengamos remordimientos. No hay miedos, por favor, no hay miedos, porque somos hijos de Dios.
Porque Dios ha muerto en la cruz para salvarnos. No hay miedo. Siempre que reconozcas tus fallos, tus pecados y tus miserias. Y trates de convertirte. Esta realidad social influye incluso hoy en muchos de nosotros, creyentes, que pretendemos vivir según el Evangelio, sinceramente, pero a veces nos da igual. Bueno, vivo en pecado y pasan semanas y meses y a veces hasta comulgo con pecados graves. Y no tememos el juicio de Dios. Es decir, para acercarme a Dios, al santo, no digamos comer su cuerpo, tengo que estar, limpio. Examen de conciencia. Hermanos, el virus del pecado solo se cura si nos dejamos curar por Dios. Si nos dejamos salvar por Dios, por Jesús. Esta realidad social produce un adormecimiento de las conciencias. El pueblo cristiano ya no reconoce a su verdadero enemigo, que es el mal, el pecado, y acepta al amo que lo esclaviza. Y ese amo que lo esclaviza puede ser el afán de dinero desordenado, puede ser la sexualidad desordenada y pornografía, puede ser el afán. Cada uno verá prejuicios, rencores, envidia, violencia, materialismo, hedonismo. Eso son nuestras esclavitudes. Cuidado, ¿eh? A veces no tememos a esa esclavitud. Es que como eso nos da placer, es que estas cosas nos dan... No, es una esclavitud que nos mata, ¿eh? Y por eso no crecemos en la santidad. Dios está a la puerta, nos quiere santificar. La vida cristiana es ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. No te santificas tú ni yo porque somos muy sacrificados y hacemos grandes penitencias. No. Nos santifica Dios si nos dejamos amar y si tratamos de amarle. Hoy quizá, en lugar de librarnos del pecado, nos esforzamos por liberarnos del remordimiento, que no es lo mismo, ¿eh? Remordimiento del pecado. En vez de luchar contra el pecado, se lucha contra la idea del pecado. Es decir, se niega el problema en lugar de resolverlo. El pecado te ama, te mata. No elucubremos sobre el pecado, sino mata el pecado. Sepultar el mal en el inconsciente en lugar de sacarlo a la luz. Este es el peligro. Porque tú no pienses en tu pecado, no deja de existir en ti, ¿eh? Porque mires para otro lado y pienses que todo el monte es orégano. El mal está ahí, ¿eh? Si tú tienes una herida y le pones un apósito, no la ves, pero está ahí. Y eso producirá fiebre. Y si no se cura pronto, producirá algo más grave, incluso gangrena. Este es el mundo. Que esto ha venido a salvar al mundo, salvando al hombre concreto, a ti y a mí, uno a uno. Como si pudiéramos eliminar la muerte, eliminando el pensamiento de la muerte. ¿No os dais cuenta hoy? Todo el afán de tratar de ocultar la muerte. En el tanatorio, cuando se abre la ventanilla y tras el cristal, a nuestros difuntos se les peina bien, se les arregla bien, para disimular la dureza de la muerte, a los niños que no sufran, a los jóvenes que no vean la muerte. Quedaos con lo que quiero decir, por favor. Porque yo no piense en ello, no deja de ser una realidad. Quien pretende eliminar la fiebre sin preocuparse del origen de esa fiebre. Yo esta tarde no quiero amargaros el día, al contrario, quiero decir, ánimo, por favor, ánimo. Si estamos salvados, si Dios es amor, no tengas miedo. Ánimo, haz lo que puedas, pero hazlo. Hazlo. O al menos inténtalo. Lo demás lo hará el Señor. Creo que os he contado alguna vez aquello que se cuenta, se le atribuye a Santa Teresita de Lisieux, de que dice que
para ver la misericordia de Dios y la santidad de Dios, decía ella, pensaba, qué difícil, yo no puedo conseguir ser santa. Lo he contado más de una vez a vosotros. Se atribuye a ella. Dice que había una vez un niño pequeñito, un bebé, no andaba todavía, estaba gateando, y estaba al pie de la escalera, y su papá aparece a las 5 o 6 escaleras más alto, y empieza a llamarle, Pepito, 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 y el niño, y dice, papá, sube, sube. Y allí Pepito, bebé, empieza contento, quiere subir con su papá, y pone allí un esfuerzo con la piernecita, pero es que no llega, no llega. Es decir, si no sabe andar, no puede, no tiene fuerza. Y se ríe, y el papá sube, sube, y el niño... Hasta que llega un momento en que el niño se enfada, llora, se desespera. Porque como no puede, llora. Quiere subir, pero no puede, no es posible. Dice, ¿qué hace el padre al final? Pues el padre lo que hace es, ¿cuánto me quiere mi Pepito? ¿Cómo me quiere mi Pepito que quiere subir y no puede? Y el niño está rabiando y el padre está gozando. Hasta que baja, lo coge en brazos y lo sube para arriba. Eso es la santidad. No tengas miedo, es que yo no lo consigo, es que siempre estoy en los mismos pecados, es que siempre estoy en lo mismo, me estoy confesando. No sufras. Tú inténtalo. El que perseverare conmigo en mis pruebas, incluso hasta el final, será salvo. No dice que no falles, dice el que perseverare. Ánimo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. No lo digo yo, lo dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 1. Dios dice que hemos pecado. San Pablo afirma que Cristo murió por nuestros pecados. Si eliminas el pecado, haces vana la redención de Cristo. Cristo habría luchado, habría muerto en la cruz contra molinos de viento, habría derramado su sangre por nada. ¿Os dais cuenta? Por eso la religión, el cristianismo, se está descafeinando. Porque como no hay conciencia de pecado, no hay conciencia de redención. No necesito ser salvado. ¿De qué? Si no hay pecado, Dios es tan bueno, Dios es un padrazo, que Dios... Bueno, no. Entonces, ¿la muerte de Cristo qué es? ¿Una falacia? ¿Una tontería? Ha sido por nuestros pecados, ¿eh? No para hacer milagros, no ha venido a hacer milagros, no ha venido a alargarnos la vida unos años más, no ha venido a dar de comer a los pobres, aunque lo haga, como signo de su mesianidad. Ha venido a salvarnos del mal radical, que es el pecado. Se nos pide más allá de un reconocimiento que no sea solo teórico, sino también existencial e individual. Este reconocimiento consiste en la toma de conciencia de que el pecado es cosa monstruosa. ¿Habéis visto la película de la Pasión? ¿Habéis leído el Evangelio de verdad sin prisa? ¿Habéis visto cómo sufrió Jesús? ¿Habéis visto los azotes? ¿Lo habéis visto? La película creo que no exagera nada, ¿eh? Es el Evangelio puro y duro. Y duele. Por eso no podemos aguantar ver esa película. No podemos aguantarlo. Eso se hace insufrible. Pero es que es el Evangelio puro y duro, ¿eh? Por ti y por mí. Murió por ti y por mí, ¿eh? Luego, algo serio y grave debe ser el pecado cuando han merecido y necesitado la muerte de Cristo hasta ese extremo, ¿eh? Cosa monstruosa, terrible, acecha a tu puerta, así dice Génesis 4:7. Como haber dormido sin saberlo junto a una serpiente venenosa. No os habéis dado cuenta, los que me conocéis, que yo llevo aquí en la frente, encima entre ceja y ceja, llevo una cicatriz muy dura. Cuando yo era seminarista, creo que fue el primer año de seminario. El seminario entonces no tiene nada que ver con lo de ahora. Entraban las ratas por debajo de las puertas, es decir, un desastre. Y el seminario estaba lleno, ¿eh? Y recuerdo que un día, una noche, me despierto, un dolor de frente, pero dolor. Bueno, la cuestión es que di la vuelta y me seguí durmiendo. Y al día siguiente, cuando voy al baño,
Me miro al espejo y tenía un bulto aquí. ¿Y esto qué es? Y cuando voy a hacer la cama, para antes de ir a la capilla con todo el seminario, a las 7 de la mañana, voy a hacer la cama y me veo un 100 pies, una escolopendra, así de grande, muerta en la cama. Es decir, que se ve que al darme la vuelta la chafé. Me picó, me mordió. Si me pica en el ojo me deja tuerto. Es decir, dormí con una escolopendra. Si yo llego a saber que hay una escolopendra, ¿tú crees que voy a dormir allí? Pues bueno, pues el pecado es esto. Estamos en el pecado con la serpiente que nos muerde y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del peligro de su picadura mortal. Por tanto, el primer paso que tenemos que dar en nuestro éxodo del pecado es reconocerlo en su, de verdad, tremenda realidad. Bueno, dicho esto, reconocimiento. Un pasito más y vamos terminando. Segundo, tiene que haber arrepentimiento. Tranquilo, arrepentimiento de ese pecado. Si te quedas con qué malo soy, hombre, eso no, eso es destructivo. Qué malo soy, es cierto, Señor, pero me arrepiento. El segundo paso, pues, es arrepentirse. Así lo dice el libro de los Hechos, por ejemplo, en el 2:37. Es decir, en el Evangelio, tanto San Pedro como el primer mártir, San Esteban, protomártir, le dicen al pueblo: vosotros habéis crucificado a Jesús, el Mesías, lo habéis matado. Si os convertís, seréis salvos. Cuando Esteban dice eso, les echa en cara el pecado al pueblo, el pueblo clama, grita y lo matan a pedradas, lapidado. Es decir, se endurecen, en vez de reconocer es verdad, lo hemos matado, se endurecen y matan a Esteban. En cambio, cuando Pedro predica unos días después, me parece, también lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo, repito, en el capítulo 2, el capítulo 5. Vosotros recordáis que habéis hecho esto y lo otro, vuestros padres, y habéis matado a Jesús. Si os convertís, seréis salvos. Y dice entonces la gente: ¿y qué tenemos que hacer? Pues creed en Jesucristo, convertíos. Y dice que ese día bautizó a miles de judíos. Es decir, la misma predicación, unos se cierran en banda, no reconocen el mal que han hecho, un crimen, y matan y siguen matando. Y los otros han hecho un crimen, pero lo reconocen y se arrepienten. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Convertidos. Pues bien, tenemos esas dos posibilidades. Esto nos hace ver que ante la palabra de Dios que nos reprocha ese pecado, se puede tomar uno de los dos caminos, que son opuestos: o arrepentimiento o endurecimiento. Ya sabéis que en un horno encendido, si yo pongo en el horno encendido, yo pongo cera, la cera lo que hace, ¿sabéis lo que es? Se derrite. Y en el mismo fuego, si pongo barro, hago una vasija de barro, se endurece. Según la materia, el mismo fuego o endurece o derrite. ¿Somos cera o somos barro? Ante la palabra de Dios, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Arrepentimiento o endurecimiento? Mirad, os está hablando un cura, os está hablando un confesor, os está hablando un pastor. Y en la vida de cura, de pastor y de confesor me he encontrado con ambas posturas. En esta segunda actitud se sitúa, pues, el endurecimiento, se sitúa el pecado contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. No tengo pecado. También ante nosotros se abre esta alternativa para que escojamos. Estamos en la primera semana de Cuaresma. No tengas miedo de reconocer tus faltas. No tengas miedo. No hay pecado que no se perdone. Mirad, yo he perdonado, con perdón, Dios a través de mí, como iglesia y ministro, he perdonado de todo. Hasta pecados que no están en los libros de moral cuando yo estudiaba teología. No estaban en los libros de moral. Y más aún, alguna vez he ido a ver a mi antiguo profesor que aún vive, de moral, y le digo: este pecado no está en la lista. Hasta ese pecado se puede perdonar si hay arrepentimiento.
¿Pero qué significa arrepentirse? Cuidado. Metanoia es una palabreja. Es un cambio de pensamiento y de mentalidad. Pero no se trata de cambiar nuestro modo de pensar por otro modo de pensar distinto al de antes. No se trata de eso. No se trata de sustituir una mentalidad nuestra por otra mentalidad nuestra. No. Se trata, pues, la conversión, de sustituir nuestro modo de pensar por el modo de pensar de Dios. Ahí está el secreto. Apártate de mí, Pedro, que piensas como los hombres, no como Dios. Pedro no acepta la cruz. Y Dios quiere que suba a la cruz. Nuestro pensamiento es, no, yo quiero ser importante, yo quiero triunfar, yo quiero que se me reconozcan mis méritos, yo quiero que me tengan en cuenta, yo he hecho bien y yo quiero que me lo agradezcan. Es un modo de pensar humano, justo, ¿verdad que sí? Es humano. El modo de pensar de Jesús, de Dios, no es ese. Conversión. El que quiera ser importante, que sea pequeño. No hay amor más grande que el que ama incluso a su enemigo. Si tienes y compartes, no solo no pierdes, sino que ganas y enriqueces a otro. Como veis, es otra escala de valores. Es un modo de pensar distinto. Pues bien, solo Dios conoce a fondo nuestro corazón y nuestras circunstancias. Dios lo sabe todo sobre nosotros. Nosotros nos podremos engañar, aparentar, pero a Dios no. Luego, arrepentirse es someterse al juicio de Dios. Salmo 51, someterse al juicio de Dios. Significa empezar a ver el pecado como lo ve Dios. Uno tiene que morir a sí mismo. Muere. Es que no queremos morir. Como cuando uno no sabe nadar y se mete en la playa o en la piscina, pero sobre todo en la playa, no sabes nadar y vas pisando el agua, primero el tobillo, ¿verdad? Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. La rodilla, qué bien, pero viene una ola y ya no sé si sabes entrar más o no, si entro o no entro. Si quieres aprender a nadar, el agua te tiene que llegar aquí. Y después, es decir, hay que tirarse al agua. Hay que tirarse del paracaídas. Si quieres de verdad fiarte de Dios, tírate. No te ahoga, te saca, te salva. Componente, pues, esencial del arrepentimiento es el dolor. De verdad que quiero terminar. El hombre no se limita a reconocer que se ha portado mal, que ha pecado, que se entristece por haber hecho el mal. No solo por el castigo, ese castigo que a veces decimos que es previsible y puede ir al infierno, no, sino sobre todo por el disgusto dado a Dios. Le pesa el sufrimiento que el pecado le ha costado a Jesús en la cruz. El verdadero dolor solo nace en presencia del amor. Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Creo que os he contado alguna vez. No me gusta decir estas cosas, pero como es un ejemplo fuerte y vivo, aunque esté en televisión, lo voy a contar brevemente. Cuando yo era recién ordenado cura, llevaba 3 años de cura, me dio un fuerte dolor, muy dolor, fuerte, que yo pensaba que me moría esa noche. Cuestión es que me dijeron que era un cólico nefrítico. Una semana, bueno, perdí 7 o 8 kilos, sin comer, sin beber, vomitando, bueno. La cuestión que me ingresan por urgencia a los 7 días que me llevan al hospital y después de hacerme pruebas en nefrología, me dice el médico, nefrólogo, usted tiene un solo riñón y el que tiene está tocado del ala. Bueno, me costó sinceramente unos minutos de asumirlo. Y digo, bueno, señor, pues la vida. El Señor pensaba morirme a los 80 años, pues cuando me toque, bendito sea Dios. La cuestión es que unos amigos fueron al hospital a verme y cuando se enteraron de mi situación, me dicen delante de mi familia, mira, si necesitas un riñón, aquí mira, lo hemos hablado en familia, mi mujer, yo, con los hijos, tres hijos. Si necesitas un riñón, nosotros, aquí estamos.
Recuerdo a mi madre que dijo, por Dios, estoy yo antes. Bueno, la cuestión es que no cuento más porque sería revelar secretos. Pero después ya me cambiaron de sitio a los 2 o 3 años y fui cura de pueblo de Catral, en Crevillente, al lado de Crevillente. Y un día esa familia fueron a verme y eran las 2 y pico de la tarde y yo no había llegado todavía a comer. Y mi madre, habían pasado varios años y como eran las escaleras, no reconoció. ¿Está don José? Y dice mi madre, no está. Es que queríamos hablar con él. Y dice mi madre, con la mejor buena intención de madre de cura, mire usted, son casi las 3 de la tarde. Cuando venga, tendrá que comer. Por favor, vengan ustedes más tarde, porque déjenlo vivir, que ya está bien, que se fue a las 7 de la mañana y son las 3 y no ha llegado. Dejen vivir, venga usted más tarde. Bueno, aquí le dejamos una nota diciéndole que volveremos. Vale. Cuando yo llego, me cuenta, ha venido alguien tan en las 3 de la tarde, eran 2 o 3 personas y tal. Y cuando veo la nota digo, ¿tú sabes quién ha venido? No. ¿No la has conocido? No. Pues mira, ¿tú te acuerdas lo que me pasó hace unos años? Tal? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas que la familia que me ofreció un riñón? Sí, eso era. Ellos me daban un riñón y tú ahora los has tratado de esa manera que casi los echas a la calle. El sofoco de mi madre, el dolor, la angustia, la desazón, la preocupación, la tristeza que llevaba, bueno, por la tarde la tuve que llevar al pueblo donde vivían estos amigos, pidió perdón, no sabía qué ponerse. Mirad, esto es el dolor. Dios me ama tanto que ha muerto por mí. Y yo, Señor, mira cómo te lo pago. Este es el dolor. No por miedo al castigo, no por miedo a las consecuencias en el mundo futuro, sino tú eres amor y yo soy egoísmo. Me duele. Este es el dolor que yo estoy queriendo expresaros. Toca nuestro corazón, toca nuestra conciencia el Espíritu Santo y lo hace abrirse a la luz de la verdad. Pues bien, el prodigio del arrepentimiento consiste en que en cuanto el hombre se condena a sí mismo, Dios, atención, se pone de nuestro lado. Es decir, cuando yo reconozco mi pecado, no hay miedo. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en mi defensor. En el tribunal, Dios es mi defensor. Otros me condenarían porque he reconocido, imagínate en un juicio humano, en el tribunal X, ¿verdad? Un delincuente ha reconocido su pecado, su crimen o lo que sea. ¿Sabéis lo que pasa? Pues ya tienen muy claro el juez y el abogado, etcétera, y el fiscal, la condena. No, en el tribunal de Dios no es así. Si tú reconoces realmente tu pecado, tu dolor, Dios se convierte, el juez se convierte en abogado defensor y te dice, venga hombre, no tengas miedo, si he muerto por ti, si he muerto por ti, miedo hombre, no, mira, mi sangre te lava los pecados, venga, ven aquí, mete tus dedos en los agujeros de mis clavos, si ha sido por ti, aunque te acusen otros, yo no te acuso, eres mi hijo, mi hija, te quiero con locura. ¿Cómo vas a tener miedo o que Dios te pueda condenar? ¡Arrepiéntete! Te duele. Padre, he pecado. ¿Recordáis la parábola del hijo pródigo? Que sería la parábola del Padre misericordioso. Dice que el hijo no vuelve porque tiene por amor al Padre. El hijo pródigo vuelve porque tiene hambre. Al Padre le da igual. Su hijo estaba perdido y ha venido. Su hijo estaba muerto de hambre y va a comer. Mi hijo, al que no me deja vivir el sufrimiento, ¿dónde estará? Estará bien, tendrá salud, comerá, ¿dónde duerme? ¡Ha vuelto! Padre, he pecado. Y al final el hijo reconoce su error. Cuando ve que su padre le trata con esa misericordia y monta una fiesta, el hijo no sabe dónde meterse, está sofocado. Dolor. Dolor de su pecado. Y cuando viene el hijo mayor, es cuando el otro dice, ¿cómo? Este se ha comido la herencia, su parte, y ahora viene a comerse la mía. Hijo mío, dice el padre al hijo mayor, hijo mío, este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha vuelto. El padre defiende al hijo que es un sinvergüenza.
¿Por qué lo defiende? Porque es su hijo. Pero el hijo que ha hecho, el sinvergüenza, reconocerlo. El hijo mayor, que está en otra dinámica de los intereses, no lo comprende. No lo comprende y coge un cabreo. Pues bien, hermanos, no hay nada que desvele tanto la esperanza, que devuelve tanto la esperanza y la confianza como decir, he pecado, me he equivocado. Si es humano equivocarse, es más aún humano reconocer esa equivocación. Arrepiéntete. Dios no exige el arrepentimiento humano por el gusto de triunfar, es decir, que me salgo con la mía. No, hombre, no. Dios no necesita nada de nosotros. Es que es Padre y sufre de ver a sus hijos sufrir. Sufre de ver a sus hijos que se pueden perder. Porque en esto consiste la salvación del hombre. Salmo 32. Mientras el hombre se guarda el pecado y se niega a reconocerlo, éste lo va consumiendo, lo va carcomiendo como un cáncer, te pudre, como la gangrena, y lo entristece. Pero cuando decide confesar ese pecado a Dios, experimenta otra vez la paz, la bienaventuranza. Luego, querer arrepentirse ya es arrepentirse. Diría San Juan de Ávila, los deseos de Dios son aposentadores de Dios. Las 8:30. Es decir, tú deseas a Dios, tú deseas arrepentirte, tú deseas cambiar de vida. ¡Adelante! Es que no lo consigo. ¡Adelante! Quien ama y quien quiere amar, ya ama. Ya ama. Quien se ha equivocado y reconoce su pecado y quiere cambiar, ya está cambiando. No te mires a ti, tú eres el centro. El centro es Dios. Hijo mío, ¡ánimo! Pues bien, espero, con la gracia de Dios, que estos ratos de 2 horas que hemos tenido de reflexión, de adoración, de oración, de celebración, de comunión, haya sido de verdad, a través de la burra de Balaam, de mí, que soy nada, soy simplemente la voz que clama, Dios os haya tocado el corazón y hayáis sentido paz. Y lo demás, déjalo correr, haced lo que podáis y con la gracia de Dios a vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.